Tardes para todas las personas que se unen a una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos a las personas que nos están viendo en este momento a través de Twitch, de nuestro canal de Twitch, y también saludamos a las personas que nos ven en diferido a través de los videos de YouTube, las repeticiones de YouTube. También saludamos a nuestra creadora, fundadora y directora de este espacio literario, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, está perfecto. Te doy la bienvenida y a todos quienes nos ven a través en directo, a través de nuestro canal de Twitch y a quienes nos van a ver en nuestras peticiones de YouTube. ¿Cómo estás en esta tarde de viernes? Muy bien, listo para una nueva lectura. Ok, bueno, pues hoy traigo una lectura de una escritora que está cumpliendo años hoy. Es una escritora española. Es especial, bueno, tiene varias ramas, se llama Elia Barceló. Está cumpliendo hoy 63 años y bueno, ha escrito o ha incursionado en varios géneros como la literatura juvenil, la literatura o la novela negra, y también es muy especial porque también ha escrito ciencia ficción. Y precisamente hoy, como para tarde de viernes, les traigo uno de sus relatos de ciencia ficción. Se llama La Quinta Ley. Súper, perfecto. Entonces, pues vamos a darle. Lista. Ok. Entonces, esto dice así. Eh, así. Dice. Como todos los días, tomó la desviación Expo 2000 y, abandonando el escaso tránsito de la H5, bajó los dos niveles de la rampa en espiral hasta el obsoleto semáforo que siempre estaba en rojo. Aguardó los 2 minutos de rigor en perfecta soledad y, con la luz verde, volvió a ponerse en marcha por lo que en tiempos pasados había sido el paseo central de la exposición, una hermosa avenida de casi 3 kilómetros, flanqueada de árboles gigantes que empezaban a perder sus hojas y altos edificios que 100 años atrás representaban lo más moderno y atrevido de la arquitectura del siglo XX, cáscaras vacías en la actualidad, preservadas apenas de la ruina por un pequeño aunque activo ejército de máquinas silenciosas e invisibles. El motor eléctrico de su mini park, un vehículo casi tan viejo como el paisaje que lo rodeaba, ronroneaba suavemente en el silencio de las 7 de la mañana de un día que prometía ser particularmente glorioso, uno de los últimos días soleados de otoño, antes de que llegaran las lluvias y el persistente aguanieve que convertiría la ciudad en un charco helado durante más de 6 meses. Como todos los días, Otto Frick, jubilado y custodio del Museo Isaac Asimov de la Invención Moderna, redujo la ya lenta marcha del mini park y se dejó ganar por la nostalgia del paseo, recordando los tiempos de su juventud, la esplendorosa mañana en que fue inaugurada la Expo 2000 de Hannover, la mayor maravilla del mundo. Él acababa de cumplir 18 años y en octubre iba a inscribirse en la Facultad de Ingeniería. Por eso, porque era joven y porque quería ser ingeniero, se había pasado la noche delante de las puertas cerradas, arrebujado en su saco de dormir para cumplir la promesa que se había hecho a sí mismo de estar entre los primeros que cruzaran las puertas de aquel reino de maravillas. Recordaba aún el temblor de su cuerpo cuando por fin amaneció. Los durmientes empezaron a ponerse de pie y una tras otra fueron llegando las personalidades que venían a presenciar la ceremonia de inauguración. Reyes y reinas, presidentes, embajadores, altos cargos eclesiásticos, estrellas del cine y de la canción, y las masas de curiosos, de soñadores, de desocupados, niños, viejos, familias completas, asociaciones,
clubs, cientos y cientos de autobuses descargando personas sedientas de diversión y de asombro. Pero él estaba entre los primeros, como había soñado. Volvió todos los días, gracias al abono permanente que había comprado con el dinero que había tardado un año en ahorrar. Todos los días, durante 3 gloriosos meses, se paseó entre los portentos del parque, entrando en los nuevos cines de 3 dimensiones, en las sesiones de holovisión, de realidad virtual, que aún estaba en sus comienzos, en los pabellones de países exóticos que nunca había visitado. 3 meses en los que compartió el orgullo de su ciudad de poder mostrar al mundo lo que la humanidad había logrado en sus pocos miles de años de existencia. Recordaba las voces excitadas de los visitantes, los anuncios por megafonía, los olores de tantos restaurantes, las sonrisas, los globos de colores con formas de animales que llevaban los niños, las flores que surgían por todas partes como una invasión de la naturaleza en el reino de la técnica y el progreso, la música de los desfiles, las muchachas vestidas de verano con pantalones cortos y el estómago al aire para mostrar los anillos de sus ombligos, relucientes de piedras de colores. Durante 3 meses, el parque había sido el centro del universo. ¿Y ahora? Ahora, como todos los días, el silencio, la soledad, el lento deterioro de la belleza, las malezas que surgían aquí y allá entre los macizos de boj que habían perdido su forma, las fachadas que se agrietaban imperceptiblemente hasta que un día caía un bloque de mármol y se hacía astillas sobre el pavimento embarrado, el viento ululando entre los cristales rotos, las hojas secas invadiendo atrios de alabastro, fuentes de malaquita y lapislázuli de pabellones orientales, altos vestíbulos de madera escandinava. Ya nadie venía a perderse en el reino de los prodigios. La humanidad había abandonado sus sueños antiguos y había creado otros en los que él ya no tenía parte. Este era su sitio ahora, el lugar de los fantasmas de tiempos mejores, donde ni su decadencia ni su mini park llamaban la atención, el lugar donde se había refugiado la muerte en un mundo que casi había conseguido vencerla. Llegó frente a la fachada del museo, inmensa y blanca, y aparcó en su sitio de costumbre. No había otros vehículos para disputarle el lugar. Conectó el enchufe a la toma de corriente y subió las amplias gradas que llevaban a la entrada. Antes el agua fluía, saltando y murmurando por unos canalillos que se entrecruzaban graciosamente a los pies del visitante. Ahora estaban llenos de polvo y hojas secas. Hacía mucho que el agua había dejado de correr, pero la puerta seguía abriéndose con suavidad y la música empezaba en el momento en que su pie derecho se posaba sobre la alfombra azul noche. El vestíbulo, un inmenso salón de suaves curvas y pulidas superficies, estaba desierto, como de costumbre. Alzó la vista hacia la vidriera frontal para comprobar que todos los fragmentos del mosaico luminoso estuvieran en su sitio. Lo estaban. El sistema solar, con todos sus planetas y casi todos sus satélites, seguía brillando al fondo de la escalera. Pasó detrás del monitor, abrió un armario disimulado y cambió sus ropas ciudadanas por el uniforme estelar que le devolvía una pizca de su casi olvidada juventud. Solo entonces se giró de nuevo hacia el vestíbulo y, como todos los días, esperó con un pequeño ahogo en la boca del estómago el distante sonido del ascensor bajando desde la terraza. El elevador, como una lágrima luminosa, se deslizó a lo largo de su columna transparente, produjo el tranquilizador sonido de succión de todas las mañanas y abrió sus puertas. Roy, pulido y brillante, las atravesó y se dirigió hacia él con su expresión amistosa. Buenos días, Dr. Frick. Hermosa mañana, ¿no es cierto? Muy hermosa, Roy. Se estaba haciendo viejo. Era lo único que podía explicar aquel deseo de romper en lágrimas cada vez que veía a Roy avanzando por la moqueta del vestíbulo con aquel movimiento deslizante que 100 años atrás había sido el asombro del público y ahora no podía competir ni con un pobre símil creado por un niño de 4 años en un ordenador barato. Su compañero también se estaba haciendo viejo.
De hecho, ya había nacido anticuado, construido como atracción de feria para un público de ojos brillantes y bocas entreabiertas que palmoteaba gozoso cuando el androide contestaba sus preguntas o los acompañaba por las salas de exhibición. En el 2000 ya había quedado claro que la humanidad no quería robots androides como los que había soñado el buen doctor. Nadie tenía nada en contra de los aspiradores autónomos, del cerebro central doméstico o de los aviones intercontinentales no tripulados, pero todos sentían la inquietud producida por el complejo de Frankenstein cuando imaginaban uno de aquellos hermosos androides de plata pulida paseándose por la casa en completa oscuridad cuando sus amos dormían. Ni siquiera había servido de nada tratar de convencer al público de que los androides podían ser desconectados como una vulgar tostadora y vueltos a conectar cuando se les necesitara. Las campañas publicitarias que los mostraban como perfectos sustitutos de perros lazarillos, enfermeros domésticos, personal de compañía, canguros, secretarios particulares y tantas cosas más se habían revelado más bien contraproducentes, porque en un mundo como el de fin de siglo, en el que el desempleo humano era el problema número uno de Europa, no se podía promocionar un producto que todos veían como amenaza a los pocos puestos de trabajo que aún quedaban. ¿Cómo iba a competir un humano con un androide que podía hacer lo mismo que él, pero mejor, más deprisa y constantemente, sin crisis de nervios, sin depresiones de agotamiento, sin sentimientos de humillación, de envidia o de cólera, sin tomar vacaciones ni reivindicar prestaciones sociales? La presión del público sobre las empresas fue decisiva. No querían androides, querían personal humano, excepto para trabajos de limpiezas tóxicas, recogida de basuras contaminantes y otros puestos peligrosos para los que tampoco era necesario usar androides tan avanzados como Roy y los de su clase. Por eso, todo aquel sueño se había quedado en ese único prototipo construido 100 años atrás para la Expo 2000, rediseñado y actualizado por él en la época en que, como brillante ingeniero que se disputaban las empresas, había conseguido arañar los fondos necesarios para seguir trabajando en el sueño de su vida, incluso después de tomar conciencia de que ese dueño estaba destinado a no convertirse jamás en realidad. Roy tuvo sus 3 meses de gloria pública durante la exposición y después 50 años de progresos en el laboratorio privado del Dr. Frick, hasta su jubilación oficial en 2052. Desde entonces, los últimos 47 años habían compartido el exilio voluntario del Museo Asimov, todos los días de 8 a 6, 7 días por semana, salvo fiestas nacionales. Al principio, Otto había pensado dar un nuevo impulso, no solo al museo, sino a todos los pabellones que remotamente tuvieran relación con su especialidad y que aún estuvieran en buen uso. Se había preocupado de hacer una campaña informativa vía red para estimular la visita de todos los tesoros que habían quedado allí, abandonados, como cofres de un galón hundido, pero no había servido de mucho. Los colegios y las universidades visitaban con frecuencia el museo, pero nunca en materia. Se conectaban a la visita virtual y se ahorraban el complejo desplazamiento por superficie, la coordinación de horarios, la molestia de las condiciones meteorológicas cambiantes, el engorro de tener que buscar un lugar donde comer. Si algo estaba actualmente al alcance de cualquiera, era la información. Y desde que se habían desarrollado los nuevos sistemas de realidad alternativa, con sus paquetes olfativos y sensoriales, ya nadie veía ningún sentido en el desplazamiento material que, de un modo u otro, siempre representaba un peligro físico. Y el hato de cobardes en que se habían convertido los pueblos de los países civilizados desde la invención del regenerador celular que prometía casi la vida eterna, no veía la lógica de arriesgarse a una rotura de alguna parte de su cuerpo por el dudoso privilegio de acceder físicamente a una realidad material, fuera la que fuera. ¿Alguna visita, Roy? Desde que se marchó usted anoche, 22 consultas y 3 visitas guiadas, Dr. Frick. No está nada mal, muchacho. Parece que aún hay gente que tiene interés en nosotros. ¿Qué clase de consultas te hicieron? Casi todas relacionadas con temas literarios. Literarios, repitió Frick con tristeza.
Aparecemos en la red como base de información sobre la historia de la literatura de ciencia ficción y como base de datos sobre robótica y construcción de androides. Sí, doctor, pero ya sabe que la moda también influye en los temas de consulta. Hace mucho que los androides no estamos de moda. Frick sacudió la cabeza y siguió cabeceando un buen rato, como si conversara consigo mismo. ¿Va todo bien en el museo?, preguntó por fin. Sobre ruedas. ¿Va todo bien en el museo?, preguntó por fin. Sobre ruedas. Frick sintió casi una sacudida al oírlo. Debía de hacer más de 70 años que había incluido esa frase en algún programa de información sobre el lenguaje coloquial y algo en el sistema de aleatoriedad la había elegido precisamente ahora. Tendría que añadir algunas frases recientes. Si Roy seguía hablando así, pronto parecerían un par de viejos seniles. Lo único que faltaba era que hubiera dicho de perlas. Hoy me gustaría comer en la terraza, si aún no has retirado la mesa, Roy. ¿Qué tienes previsto para el almuerzo? Me apetecerían unos huevos con jamón. Hace semanas que no los pruebo. Roy tardó unos segundos en contestar mientras consultaba el implante médico del Dr. Frick. Lo siento, doctor, sus niveles de colesterol están algo descompensados. Sugiero un lenguado a la plancha con ensalada de endivias y rábanos. Frick soltó un bufido y volvió al mostrador de recepción. Comida de viejo chocho, rumió. Podríamos añadir una buena sopa de calabaza con un chorrito de nata, si le parece. Frick siguió callado. Y una tortita con helado de vainilla y chocolate caliente, como postre. El rostro de Frick se animó mientras añadía sonriente. Y un vaso de tinto. No. Maldita sea, yo te he hecho, desgraciado. No me vas a prohibir ahora un vaso de tinto. ¿No cree que con el lenguado iría mejor un blanco suave? Frick se echó a reír y una vez más reprimió el impulso de darle un abrazo a aquel pedazo de metal que era el mejor ser humano que hubiera conocido en su vida, si hasta había conseguido inocularle algo de sentido del humor. De acuerdo, Roy, vete a trabajar, te llamaré si surge algo. Todos los días la misma frase, si surge algo. ¿Qué rayos iba a surgir en aquel cementerio de elefantes? ¿A quién le interesaban ya los sueños del doctor Asimov, los primeros planos de la estación orbital que imaginó el señor Clark, los problemas éticos de los replicantes que preocuparon al señor Dick? ¿A quién le importaba la sala interactiva sobre el ENIAC o las maquetas de la serie Apollo? Se dio una vuelta por las salas de abajo, mirando sin ver lo que había visto miles de veces durante los últimos 50 años, desde que en el departamento ocupacional para edades superiores había solicitado aquel empleo que nadie quería, para tener algo que hacer desde que le prohibieron seguir trabajando como ingeniero. Edades superiores. Otra estupidez lingüística a la que tan aficionada se había vuelto la civilización occidental para sustituir términos como vejez o ancianidad, considerados ofensivos. ¿Por qué tenía que ser ofensivo llamarse viejo a los 120 años? Con o sin frases eufónicas, una persona de 120 años era vieja, igual que con o sin implante médico, y a pesar de todos los estimuladores de regeneración celular y dispensadores de hormonas. A los 120 años uno se sentía como una bolsa de basura que alguien hubiera dejado demasiado tiempo en el balcón a pleno sol. La bolsa hacía que no se desparramara el contenido, pero lo que había dentro seguía siendo basura. El reloj del museo tintinó suavemente y una voz incorpórea anunció que eran las 11 de la mañana, así que terminó la ronda y volvió al mostrador a escuchar las noticias. Le importaba un comino qué estuviera pasando en el mundo, pero llevaba toda la vida oyendo las noticias de las 11 porque siempre le había molestado enterarse de las desgracias de la humanidad a la hora de comer, y él comía a las 12. Además de que hacía tiempo que se saltaba las actualidades para pasar directamente a las noticias de contenido científico, que era lo único que aún, muy de vez en cuando, hacía palpitar su viejo corazón. Apenas se había acomodado en la tumbona, dispuesto a introducir la clavija en el implante neuronal que después de mucho darle vueltas había terminado por aceptar, cuando algo inaudito lo dejó con el sensor en la mano y la boca abierta de puro asombro. En la puerta de entrada,
contra el deslumbrante sol de mediodía se recortaban dos siluetas humanas. Cerró la boca y, carraspeando enloquecidamente, los vio avanzar despacio, echando la cabeza atrás para admirar la fachada, bajando luego la vista para hacer algún comentario sobre los arabescos que los antiguos canales trazaban en la escalinata. Luego, demasiado pronto, se abrieron las puertas y las dos personas entraron en el vestíbulo. Jóvenes, como todos, vestidos como todos, con ropas holgadas, cómodas y de brillantes colores, uno con el cráneo afeitado y otro con una larga melena intensamente negra, un hombre y una mujer, a juzgar por la voz. ¡Hey! Buenos días, dama y caballero. Los dos se rieron, entusiasmados. ¿Visita material? Posible. PS. PS, persona de edad superior. Casi lo había olvidado. Tanto tiempo hacía que no hablaba con humanos. Por supuesto, será un placer. Esa es la meta, PS, contestó el hombre levantando ambos pulgares. Claro, el placer es el fin de todo hoy en día, se dijo Frick a sí mismo. ¿Qué habrían respondido si les hubiera dicho «¿Será un honor para nosotros?» Aclaración solicitada, probablemente. Hacía tiempo que el honor solo existía en las enciclopedias. ¿Prefieren ustedes una visita por su cuenta, una visita guiada por mí o la guía de Robot 001, el androide del museo? Ambos pusieron los ojos como platos. ¿Existe el androide? Claro que existe, es nuestro máximo orgullo. Te dije que valía la pena venir antes de que cierren, dijo la mujer calva al hombre de la melena. Frick parpadeó. Si me disculpan, este museo está siempre abierto, salvo los días festivos de alcance europeo. Pueden volver siempre que lo deseen. Error, PS, dijo el hombre. Tenemos información correcta de que el museo cerrará pronto, cuando reconviertan el parque. El anciano sintió que le fallaban las piernas. ¿Tendrían la bondad de compartir su información conmigo? Los dos se miraron un instante. Habló la mujer. Hace meses que lo dan por las noticias de la noche. Hannover no puede permitirse tener una zona tan grande y tan céntrica sin aplicación concreta. Van a reconvertirlo en un área vivencial. Dentro de un año, esto será un nuevo barrio. ¿Y el museo? Y sus brazos se abrieron tratando de abarcar el parque. ¿Todo? Derribado. Salvarán piezas únicas que serán transportadas a Sydney, al parque temático de la era espacial siglo XX. Con las montañas rusas gigantes y el simulador marino, se le quebró la voz. Un sitio súper loco, PS. Estuvimos en verano. Discúlpenme. Dio un paso atrás y se dejó caer en la silla de plástico. Tenía la sensación de que si no se sentaba pronto, se caería, redondo allí mismo. ¿No te informaron, PS? No, gracias, no sabía nada. Sydney es un buen sitio, ¿te gustará? No pensarían aquellos canallas del ministerio que un hombre de su edad estaría dispuesto a dejar la ciudad donde había vivido durante casi 120 años para marcharse al otro extremo del mundo a hacer de portero de atracción de feria. No podían pensar una cosa así. Era una infamia, un ultraje, una espantosa humillación. Los dos visitantes lo miraban del modo habitual en los nuevos ciudadanos, con curiosidad indisimulada y sin ningún tipo de compasión. Lo siento, es problema mío, soy consciente. ¿Qué clase de guía prefieren? El androide, lógico. Frick pulsó un botón oculto bajo el mostrador. Unos segundos después aparecía Roy, con la misma cara de siempre, bella, pulida, inexpresiva, elegantemente inclinada hacia la izquierda en señal de atención. Se requieren tus servicios para visita guiada. Será un placer. Lógico, cabeza de lata. Ambos soltaron la carcajada. Si tienen la bondad de seguirme. Otto sabía que Roy carecía de la capacidad de sentirse humillado, pero él la tenía por los dos, y el comportamiento de aquellas personas era despreciable e indigno de seres civilizados. ¿O era él la reliquia de otros tiempos, con sus fórmulas de cortesía y su anticuado concepto de la buena educación? Se sentía a punto de tener un ataque de rabia, el primero desde su jubilación, desde que había abandonado el mundo de esos espantajos vestidos de colorines para refugiarse en el mundo de su juventud, donde aún se deseaban los buenos días y los hombres se distinguían de las mujeres.
Estuvo varias veces tentado de buscarlos por el museo y, oculto tras una mampara, escuchar su conversación, pero las risas que le llegaban de vez en cuando desde las salas superiores eran suficientes para descorazonarlo. Era mejor quedarse allí. No aguantaría oír cómo se burlaban de Roy, de su cortesía, de sus movimientos mecánicos, de sus ojos de vidrio rojo. ¿Qué pasaría ahora con él? ¿Lo enviarían a Australia como pieza única o lo dejarían allí en el museo para ser aplastado por las máquinas niveladoras cuando empezara la remodelación de la zona? Él podía solicitar que le permitieran llevárselo a casa, pero la comunidad de vecinos se opondría con toda seguridad. No se permitían animales domésticos ni mecanismos robóticos autónomos con movilidad. Eso constaba en todos los estatutos desde el año 2027, porque no había servido de nada tratar de hacer comprender al ayuntamiento de la ciudad que todos los androides existentes habían sido construidos según las 3 leyes de la robótica y que eso los imposibilitaba para hacer el menor daño a un ser humano. Que la felicidad de un viejo estuviera cifrada en la compañía de un androide era algo que nadie estaría dispuesto a comprender. Si decidían trasladar a Roy, la única posibilidad que le quedaba era acompañarlo a su nuevo destino, al otro lado del planeta, a un lugar extraño, aunque, bien mirado, su propia ciudad era ya extraña para él. Ya no conocía a nadie, no comprendía nada y había perdido todo interés por mantenerse al día de los desarrollos de una civilización que ya no le gustaba. De hecho, ya no le quedaba más que morir, pero ni siquiera eso era factible. Incluso en el caso de que enfermara de gravedad, pondrían a contribución todos los recursos de su maravillosa ciencia médica para mantenerlo en un simulacro de vida durante los años o los siglos que fueran necesarios. El orgullo del mundo actual era que ya casi nadie tenía que morir por fallo de sistema. Solo la rotura total podía causar problemas, y se preocupaban de que no hubiera muchas ocasiones de romperse. Los deportistas solo lo eran de modo virtual. Pocas personas viajaban en materia y los transportes de superficie estaban limitados a velocidades inferiores a los 30 kilómetros por hora. ¿Sería diferente en Australia? ¿Podrían seguir manteniendo su mini park o un vehículo equivalente? ¿Le permitirían vivir en un apartamento o tendría que ocupar una habitación en una residencia para PS? No tendría más remedio que enterarse, porque estaba claro que pronto tendría que tomar una decisión, suponiendo que le permitieran tomarla. Quizá los responsables del museo y de los vestigios de la antigua Expo habían decidido ya lo que iba a pasar con él y no se habían tomado la molestia de comunicárselo. ¿Era remotamente posible que Roy sí lo supiera y no se lo hubiera dicho para no preocuparlo? Estaba en su programación básica el no dañar a ningún ser humano, y en los años que llevaban juntos, él se había molestado en enseñarle que para los humanos los daños psíquicos son tan importantes como los corporales. ¿Y si se separaban? Roy no podía sufrir. No estaba en su programación, pero para él sería lo peor del mundo. 1000 veces peor que la muerte, porque la idea de morir le resultaba incluso atractiva en ocasiones, y el pensamiento de tener que vivir sin Roy, sin el museo y sin el parque, lo desgarraba por dentro, arrancándole el único precario sentido de su existencia. Lucharía por su vida como siempre había hecho. En un mundo donde los medios de comunicación y la opinión pública, tan fácilmente manipulable, habían sustituido a Dios y a casi todas las religiones, había posibilidades si presentaba el caso con habilidad. Lucharía. Haría que, aunque se hablara de demencia senil, de aberración erótica, de pérdida de realidad en una civilización donde había más de 50 vocablos para identificar las diferentes realidades o sistemas o planos de percepción que pasaban por reales. En su juventud existían la realidad, la ficción y el sueño. En casos patológicos, las alucinaciones y en casos místicos, siempre mirados con suspicacia, las visiones. Eso era todo. Sin embargo, ahora el mundo se había hecho demasiado complejo para él. Volvieron a sonar unas risas, esta vez casi a sus espaldas, en la sala de atrás, la última del recorrido turístico, y eso lo devolvió al presente. Fue al cajón del armario y sacó la placa de identificación donde firmaban los raros visitantes en materia para que constara en el registro. No eran tan frecuentes las visitas como para dejar pasar la ocasión. Sin embargo, cuando ya tenía preparada la placa para que apoyaran la palma de la mano, se le ocurrió una idea insólita.
Sí, como era más probable, aquellas eran las últimas personas que visitarían el museo desde su demolición, y solo pensando le traía lágrimas a los ojos, no les iba a poner aquella vulgar superficie electrónica delante. Les sacaría el libro de visitantes ilustres, el libro de papel auténtico de más de un siglo de antigüedad, donde al correr de los años había estampado su firma la aristocracia del mundo civilizado. Se dirigió al reservado a toda la velocidad que le permitían sus viejas piernas. No fuera a hacer que se le escaparan los visitantes al terminar la guía, y regresó apretando contra su pecho un grueso volumen encuadernado en cuero azul profundo, tachonado de estrellas doradas. Lo abrió sobre el mostrador y con los ojos cerrados pasó la mano suavemente por el cremoso papel, sintiendo su calidad, su belleza. Miró las firmas estampadas en tinta, las nobles rúbricas, las líneas elegantes y sabias que solo los antiguos habían sido capaces de trazar. El canciller de Alemania, el viejo canciller que había impulsado la idea de una Europa unida y de quien nadie se acordaba ya. El rey y la reina de España, muertos tiempo atrás porque ya eran demasiado viejos cuando se generalizó el implante médico, como el príncipe de Gales, que nunca llegó a ser rey, como Madonna, una de las cantantes favoritas en aquella época lejana. Tantos y tantos nombres olvidados, nombres de muertos ilustres, que aquel mes de mayo estaban vivos y felices en medio de los portentos del parque. Fue pasando las hojas lenta, reverentemente, en un homenaje a un mundo perdido, hasta que de repente, en una de las páginas correspondientes a octubre de 2021, vio su propia firma junto a otra que ya casi había olvidado, la de su esposa Sigrid, muerta en accidente apenas 3 meses más tarde. Se le nubló la vista y tuvo que sacar el obsoleto adminículo que llevaba siempre en el bolsillo del uniforme, un pañuelo de tela, resto de las últimas sábanas que consiguió antes de que dejaran de fabricarlas para sustituirlas por las desechables que se usaban ahora. Sigrid y él a los 39 años, ingeniero jefe de automación de Intrascorp, la compañía más poderosa del mundo en su ramo. Su firma de triunfador, firme, segura, equilibrada, junto a la artística de ella. Nunca habría pensado en aquel entonces que iba a acabar así, vestido de uniforme, custodio de un museo desierto, enloquecido de dolor ante la idea de perder a Roy, que desde la ya tan lejana muerte de Sigrid se había convertido en su única familia. Los visitantes se acercaban charlando ruidosamente en la jerga sincopada en la que se habían amalgamado todas las lenguas de Europa. Roy los seguía en silencio, correcto como un mayordomo británico, con ese deslizamiento un poco rígido que a él siempre le hacía pensar en el hombre de hojalata de El Mago de Oz, el que estaba convencido de no tener corazón. Espero que les haya gustado el museo, dijo, sobreponiéndose, tratando de alejar los tristes pensamientos que le había suscitado aquella página olvidada, y que nos hagan el honor de firmar en el libro de visitantes ilustres. El hombre y la mujer dejaron de charlar y se acercaron al mostrador, curiosos. ¿Esto es un libro real? Por supuesto. ¡Que sube! ¿Posible tocar en materia? Adelante, señora. La mujer pasó la mano sobre el papel. ¿Toca tú ahora? ¿Es tan nuevo? El hombre puso las 2 manos sobre la página. Total. Los dos se quedaron mirando al anciano. ¿Qué tenemos que hacer? Pues firmar, claro, sus nombres, quizá algún comentario. ¿Dónde está el micro? El viejo miró a Roy como pidiendo ayuda, pero Roy siguió en silencio, detrás de los humanos. No hay micro, es demasiado antiguo para llevar un registro de voz. No busquen, tampoco hay placa. Aquí tienen que firmar con una pluma. Terminó vacilante, ofreciéndoles el instrumento. Se echaron a reír estrepitosamente, cabeceando como locos. La mayor parte de los humanos de la generación actual ha olvidado el arte de la escritura, Dr. Frick, informó Roy con un algo suave que al anciano le pareció delicadeza. En ese caso, les ruego me disculpen. Cerró el libro y lo ocultó en el cajón de debajo del mostrador. Gracias por su visita. Vuelvan otro día. Había algo consolador en las frases hechas, en las fórmulas de cortesía, algo que permitía esconderse, no dañar ni ser dañado, conservar la dignidad. Lo había aprendido con el tiempo. Tal vez aquellos jóvenes lo aprendieran también cuando llevaran más de 100 años en el planeta y la vida empezara ya a dolerles. Estaban a punto de atravesar las puertas sin siquiera despedirse, cuando el sonido de una explosión los hizo volverse de nuevo,
espantados. También Otto y Roy se habían quedado mudos, su comprensión totalmente paralizada por la novedad de la percepción. ¿Qué es eso?, chilló el hombre. No recibió respuesta, pero no era necesario. El exterior, junto a la parte del parque que se veía a través de las grandes puertas de cristal, había desaparecido tras una cortina de llamas. Puede ser un bombardeo, informó Roy con su voz tranquila. ¿Cómo va a ser un bombardeo? Pero la voz nerviosa del anciano quedó cortada por una nueva explosión que iluminó por un instante, antes de hacerla añicos, la gran vidriera del sistema solar. Por el agujero se veían brillar las llamas, hermosas y terribles. Bombas incendiarias, anunció Roy. Sugiero que subamos a la terraza. Los dos humanos estaban rígidos de terror y se abrazaban como si se hubieran quedado clavados en el sitio. Tengo que insistir, señores, a la terraza. En un instante ambos salieron disparados hacia el ascensor. ¡No!, gritó Frick. Los ascensores son peligrosos en caso de incendio. Por las escaleras. Pero ya habían pulsado el botón de subida y la lágrima se deslizaba hacia arriba. Fue alcance. Vamos, doctor Frick, suba usted. Yo me ocuparé de ellos, si hay problemas con el mecanismo de abertura. Ni hablar, Roy. Tú vienes conmigo. Tengo que proteger la vida humana, doctor. Yo también soy humano, maldita sea, y mi corazón ya no está para estos trotes. El rugido de las llamas sonaba como un fuerte viento agitando las hojas secas, un sonido caliente y enrojecido. Subieron todo lo rápido que permitieron los de Frick hasta el tercer piso, a partir del rellano que había convertido el perímetro del edificio. Solicito aclaración, dijo la mujer, con labios que temblaban. ¿Qué está pasando? ¿Hay peligro de rotura total? Me temo que es una posibilidad a considerar, señora. Según la información ciudadana, es una banda de jóvenes incontrolados, pero la fuerza de bomberos ya ha sido avisada. Su media estadística, tomando en cuenta la distancia, es de 3 minutos 10 segundos, informó Roy. Desde arriba, entre el espeso humo negro que los rodeaba, alcanzaban a ver figuras humanas que aullaban y danzaban más allá del círculo de fuego. De vez en cuando, un silbido precedía una nueva explosión acompañada del sonido de los vidrios estallando en una lluvia de plata. Roy se acercó a Frick y le habló al oído. Cuando lleguen los bomberos tendrán que saltar desde aquí. No hay otra forma, doctor. Sé que para los humanos el terror de perder la vida es un elemento paralizante y que hace incalculable su comportamiento. Tendré que arrojarlos desde el bordillo, pero usted sabe que puedo calcular la trayectoria de minimizar el riesgo. Sí, Roy, lo sé, confío en ti, pero tendrás que luchar con ellos. Ellos no comprenderán, aunque se lo explique. Un segundo después empezó a oírse la sirena sobre el fragor de las llamas, y a través del aire caliente que deformaba la visión, vieron acercarse el camión de los bomberos, que a pesar de los años transcurridos en el nuevo siglo, seguía pareciendo un camión de bomberos de los que Frick recordaba de su infancia. Detrás del gigante de vehículos de superficie, con los brillantes rótulos de los medios informativos. Casi inmediatamente empezó a oírse también el tableteo de los rotores helicópteros que volaban en círculos sobre sus cabezas. Nos sacarán desde el aire, dijo el hombre con una especie de rugido triunfativo. Roy seguía impertérrito en el calor asfixiante que estaba empezando a engrecer de humo la plata de su cuerpo. El riesgo es excesivo. Solo han venido a tendremos que saltar a la red de los bomberos, dijo Frick, tratando de ser razonable. No es demasiado peligroso si dejamos que nos lance Roy. Él calculará la caída. La cara de los humanos estaba desfigurada por el terror. No hay otra salida, créanme, es eso o la muerte. Ahora los dos empezaron a aullar como fieras enloquecidas, ahogando casi la voz del jefe de bomberos que trataba de hacerse entender con un megáfono sobre el fragor del incendio. ¡Salten cuando yo dé la orden! Hay una red frente a la fachada principal. Contésteles que lo hemos entendido y estamos dispuestos, Roy. Hecho, doctor. Vamos, no hay remedio. La pareja seguía paralizada, agarrándose uno al otro como si de no soltarse dependiera su salvación. No parecían dispuestos a dar un solo paso. Tenemos apenas 1 minuto, doctor. Tiene que ser ahora. De acuerdo. El androide y el anciano avanzaron juntos hacia la pareja, empujándolos al borde de la terraza en una agonía de aullidos, humo grasiento y calor infernal.
Junto a la fachada, las llamas surgían poderosas, como una catarata invertida y escarlata. No podemos cruzar ahí, moriremos, es imposible, aulló uno de ellos. Roy se agachó, tomó impulso y al tiempo necesario para calcular la caída, los empujó al vacío. Las llamas se tragaron su alarido. Los tienen, doctor. Ahora usted. Frick miró los ojos de Roy, del mismo color que las llamas, y negó con la cabeza. No, Roy, ahora tú. Durante 2 segundos el androide pareció haber perdido la capacidad de comprender la lengua que había hablado toda su vida. Es imposible, doctor. Tengo que salvar la vida humana. Es la primera ley, usted lo sabe. Sí, Roy, sé todas las leyes de la robótica, la primera, la segunda, la tercera. Yo te programé, ¿recuerdas? Pero los humanos también tenemos leyes en nuestra programación. Avanzó un paso hacia el androide, que dio un paso atrás en dirección al borde de la terraza. La cuarta ley, hay que salvar lo que es único. Aprovechando la confusión del androide, apoyó las manos con todas sus fuerzas en los hombros de Roy y, de un empujón que le costó toda la energía de su cuerpo envejecido, lo lanzó hacia la calle. La quinta, no la olvides nunca, hijo, gritó sobre el estruendo de las llamas. La quinta ley, hay que salvar lo que se ama. Luego se dejó caer sobre el pavimento de mármol blanco de la terraza, donde casi 80 años atrás había tomado un martini, brindado con Sigrid por el futuro. Esto era el futuro. Cerró los ojos inhalando el humo acre del incendio y sonrió. Uf, ¿Qué te pareció, Iván? tremendo final. Bueno, Ay, antes de cualquier cosa, quería darle un saludo a Annie Durán, que se unió a nuestra estantería hace unos momentos. Bienvenida, Annie, por aquí a la orden para cuando quieras escuchar estas lecturas. Ahora sí, sí, muy buen cuento. Me gustó mucho el final, me gustó mucho como ese punch de la mezcla de las historias de Asimov con estas nuevas leyes. Y pues bueno, quisiera empezar la charla preguntándote, pues por qué escogiste este cuento. Ya nos dijiste que Elia Barceló está de cumpleaños el día de hoy. Pero pues, ¿por qué precisamente este cuento? ¿Qué te impulsó a escogerlo? a traerlo. Bueno, sí, pensaba que estaba un poquito largo, pero sí, sabía que valía la pena. Bueno, este cuento, bueno, como les digo, esta autora ha incursionado exitosamente en la ciencia ficción. Ya saben que por acá como que somos frikis por ese lado. Sin dejar de ser frikis por muchos lados. Pero sí, digamos que era una autora que quería leer hacia tiempo. Bueno, es que no me gustan los catálogos ni las etiquetas, pero bueno, hay quien ha dicho que es el equivalente a Ursula Le Guin en Europa, en España. Entonces tenía mucha curiosidad, había visto varios libros por ahí, como les digo, también ha incursionado como en la literatura juvenil, ha ganado varios premios y este cuento particularmente pues fue publicado en una publicación que se llama Asimov Ciencia Ficción en el número 17. Esto fue en abril del 2005. Entonces, sí, tenía mucha curiosidad por conocerla. Leí por encima, pues, que tenía como estas referencias y todo, y pues creo que no decepcionó, ¿cierto? Total, pues hay un montón de temas que surgieron por ahí. Espero que no se me olvide alguno para hacerte preguntitas sobre eso. O bueno, la primera que recuerdo así en este momento para hacerte es si tú vivirías con un androide como nos los están presentando acá, porque en el cuento nos dicen que como que la sociedad no los aceptó muy bien y es algo muy actual, ¿no? El cuento, pues si nos pudieras contar ahorita, si tienes el dato de cuándo fue escrito, porque todo lo que nos mencionan sobre la sociedad rechazando a los androides es algo que no hemos vivido tan
tan masivamente, pero sí es algo que poquito a poquito se ha ido metiendo. Por ejemplo, las fábricas, pues hay fábricas automotrices hoy en día que funcionan prácticamente solo con robots. No hay ni una persona que intervenga en el proceso de ensamblaje de algunas cosas. Y efectivamente, pues eso genera una tensión grande entre evitar ciertos trabajos que de pronto son peligrosos para un ser humano y a la vez pues dejar a muchas personas sin trabajo o que exista la posibilidad de que muchas personas pierdan su empleo por lo que nos dicen en el cuento, porque un robot pues no les va a armar sindicato, el robot no va a pelear por horas extra, el robot no va a pedir vacaciones, puede trabajar las 24 horas del día. Entonces, ¿tú qué percepción tendrías al respecto de esto? Y si vivirías con un androide de pronto de compañía, un androide que colabore en el hogar, un androide que cumpla alguna función para tu beneficio. Ok, no, pues excelentes preguntas. De hecho, sí, bueno, dice acá la publicación es del año 2005 y uy, me parece súper interesante. Bueno, todo este tema de los acompañantes, de los androides, a mí personalmente, pues me parece fascinante. Básicamente por tanto las leyes que mencionan acá, también pues como las repercusiones sociales que tiene el tema, aunque yo pensaría que eso no realmente no está tan lejos, digamos que pues todo, pues la mayoría de personas vivimos con esto, que lo único que le falta es hablar autónomamente, pero pues ya creería que vivimos en un mundo que está lleno de dispositivos, ¿no? No tanto como Android, pero pues sí, digamos que ya uno está muy acostumbrado. Yo pensar, no sé, tú qué opinas, yo pensaría que uno no está tan solo con esto, ¿no? Ya sea si está conectado o no a la red, pues creo que tiene como todas las funcionalidades para, como para que uno no se sienta solo, ¿no? De hecho, las estrategias de uso de eso es como, no sé, uno lo usa en situaciones sociales como, ay, no sé, no quiero hablar con alguien, entonces, lo saco. Quiero pasar el tiempo, lo saco. Entonces, pensaría que ya en cierto punto vivimos con dispositivos que no están tan lejos, pues como de esto. Obviamente también estamos hablando como de un androide que pues por ejemplo al personaje del cuento, pues le hacía el desayuno, le monitoreaba. Pues su estado de salud y esto, y pues habían vivido muchos años, ¿no? Entonces, sí, claro, es un tipo de convivencia distinto, pero pues yo creo que hacia allá vamos, ¿no? Además que no hay necesidad de que sean androides, dispositivos físicos, sino que como en el cuento también nos comentaban, pues ahorita hay muchas interfaces de compañía, ¿no? Entonces pues solo falta que sea como un aparato como tal, pero pues yo pensaría que esas interfaces ya funcionan, y que en cierto modo pues ya vivimos acompañados de ellos. Entonces pues es muy interesante y me parece más interesante aún el tema de estos relatos y estas historias que nos cuentan de una humanidad que rechaza esos dispositivos, ¿no? Porque por lo general, pues las historias siempre son o los toman como recursos para de pronto ayudar en algún objetivo o algo así, pero sí es muy interesante cómo los autores plantean esos rechazos, ¿no? Y más en esa sociedad que nos cuenta el cuento, ¿no? Que incluso nos muestra de pronto una burla, ya no es un objeto preciado y un objeto que genera fascinación, sino que ya es como una atracción y es una atracción que está como acabándose, ¿no? Y que está como en un estado de burla, en un estado como que ya no es fascinante. Entonces, yo pensaría eso, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú vivirías de pronto con un androide así como en el cuento? Bueno, antes de responder, aprovecho la oportunidad para recordarle a las personas que nos ven
que nos están viendo en este momento en el en vivo, que pueden unirse a la conversación a través del chat. También nos pueden dar sus opiniones, sus percepciones con respecto a lo que estamos discutiendo, con respecto al cuento que leímos el día de hoy. El chat siempre está abierto para escucharlos y para saber también ustedes qué opiniones, qué preguntas, qué puntos de vista tienen con respecto a lo que leímos el día de hoy. Yo no sé, pues depende, no sé, depende del androide, yo creo. Yo recordaba un poco mientras hablaban de ese rechazo y lo que tú mencionabas, que por lo general en estas historias no son historias tanto de rechazo, sino como de el robot o el androide cumple alguna función o sirve para algo. Y si se rechaza o pasa algún problema con el robot es por otro tipo de cosas. No sé, la inteligencia artificial falló o el robot se volvió loco o bueno, pasan otro montón de cosas. Pero rara vez uno ve una historia en la cual de entrada haya un rechazo. Ujú. Y no, pues si nuestros oyentes, si las personas que nos ven conocen de esta teoría, existe una teoría de inteligencia artificial que se llama la teoría del valle inquietante, que tiene un poco que ver más con la apariencia de los androides. Ujú. La teoría propone que hay un espacio en el que los seres humanos rechazamos la apariencia de estos robots si se parecen mucho a nosotros. Hay como un hueco en el cual un Ujú. androide que no se pueda distinguir para nada de un ser humano y un androide que uno sabe que es un androide, ahí hay un hueco en el que uno siente que está como con una cosa que no puede, como que no puede categorizar, y eso da mucho miedo. O sea, como que la gente en los experimentos que se han hecho con este tipo de cosas, las Ujú. personas, los seres humanos tendemos a rechazar fuertemente esto porque no sabemos muy bien a qué nos estamos enfrentando, como que lo vemos como un ser humano pero sabemos que no es un ser humano, entonces nos genera un repudio muy fuerte. Ok. Y yo creería que eso también se puede llevar al ámbito de la interacción. No sé, por ejemplo, lo que tú mencionabas. Hoy en día mucha gente interacciona con un montón de aparatos. Alexa, el mismo celular, los asistentes de Google. Todos estos son como, entre comillas, personas con las que la gente interactúa todo el día y les habla como si fueran personas. Pues les piden favores, hay gente que entabla conversaciones con estos aparatos electrónicos. Y yo creo que hay un punto en el que pues uno como que sabe que eso es una máquina y todavía es consciente de eso. Pero yo pienso como en una situación como en la de la película de Hair, que uno ya como que es incapaz de distinguir si es un ser humano o es una máquina. Y yo creo que eso daría también muchísimo miedo. O sea, que un aparato de estos le responda a uno de tal manera que uno no pueda, que supere el test de Turing, que uno no pueda distinguir si está hablando con una máquina o con una persona. No sé, esa vaina me parece un poco asustadora. eh, entonces, sí, no sé, dependería del Android, tocaría mirar a ver para, pues, cuál es su función o cuál es el uso que yo le podría dar. Tal vez sí viviría con uno, si, pues, no sé, para cuestiones que a mí no me gustaría hacer. Soy muy perezoso, entonces, no sé, si toca ponerlo a hacer ciertas cosas, de pronto sí lo pensaría, pero ese pedacito de la interacción me da un poquito de miedo. No, no sé, como que es raro. Sí, completamente, no, yo pensaba de pronto, bueno, es algo muy básico, bueno, comparados con androides y todo, pero pues hay mucha gente, por ejemplo, que, no sé, ya tiene su aspiradora robótica y se llama así, es un robot aspirador, un robot de cocina, entonces yo creo que, claro, están hechos para
suplir ese tipo de cosas. O también estaba pensando, por ejemplo, hay aplicaciones terapéuticas de inteligencia artificial que te responden, obviamente, o no sé, por ejemplo, aplicativos de servicio al cliente que son bots directamente y pues sí, digamos que están programados pues con ciertas frases y eso, de pronto en ese punto puede ser muy limitado, eh, pero pues digamos que ya, como dice el cuento, pues ese es el futuro, ¿no? Eh, entonces, pues creería que ya no es tan descabellado pensar en una sociedad así. Ahora, el tema, no sé en qué momento de la curva de desarrollo de esto, pues empieza a generar un rechazo, ¿no? En el cuento nos contaban que era porque había una situación difícil en económica y bueno, el tema de que salieran estos robots pues implicaba también un deterioro de la sociedad en términos económicos. Entonces creo que de ahí viene el rechazo. No sé en esta sociedad de pronto de dónde podría surgir ese rechazo, ¿no? Es muy factible pensar el tema económico, por ejemplo, el tema de que un día estés trabajando y al otro día te digan, no, qué pena, es que ya viene una máquina a hacer lo que tú haces y no molesta tanto como tú. Entonces sí, pues, o sea, este escenario no, para nada me parece de ficción. Al contrario, creo que es un escenario bastante factible. No sé cómo lo veas tú. Sí, total, sí, me parece, pues lo que hablábamos al principio, me parece que sí es un rechazo que uno no siente como que sea falso o que sea ficticio, sino que es un rechazo que puede perfectamente darse por las condiciones de nuestra sociedad. Y quería, ya que estamos tocando ese tema, quería que habláramos un poquito de eso. Y es la cuestión de estas tecnologías que avanzan como a un paso tan frenético que como que ellas mismas son o representan el colapso, es como un círculo vicioso de colapso en estas tecnologías. En el cuento nos decían que pues todo empieza como con este esplendor de la feria, de la exposición en la cual se iban a mostrar estas tecnologías tan interesantes, pero que prácticamente de inmediato quedaron descartadas y pasaron a otra cosa y esa vaina murió completamente. Entonces yo pensaba, con todo este escenario de la exposición y todo eso, pensaba en algo que tú y yo hemos hablado algunas veces y que nos es muy cercano por lo que pasamos mucho por ese sitio. Yo me imaginaba esa exposición como el Museo de los Niños, como un sitio que en un punto nos generó mucho asombro o también como maloca un poco para las personas que no son de Colombia o que no conocen estos sitios. El Museo de los Niños era un museo en el cual había cuestiones de ciencia, tecnología, biología, había muchos como Experimento. atracciones enfocadas a los niños y en su momento, pues yo me acuerdo que ese parque era una cosa impresionante, sobre todo para uno como niño, porque había un montón de cosas que en ninguna otra parte uno podía ver. Y lo mismo Maloca. Maloca es un centro de tecnología que cuando se inauguró pues era la cosa más loca de este mundo. Tenían un cine, es un cine domo que es una cúpula gigante en la cual uno puede ver películas y puede ver narraciones sobre ciencia, sobre tecnología. Era creo que, si mal no recuerdo, fue uno de los primeros museos interactivos de Colombia, en el cual uno no solamente podía ir a ver cosas, sino ir a coger las cosas, a moverlas, a interactuar con ellas y aprender a través de eso. Y hoy en día pues siguen el Museo de los Niños y ya lo cerraron completamente. Maloca sigue existiendo, pero uno ya no Sí. siente como que eso tenga el mismo impulso, como que se dejaron un poco abandonados, como que se dejaron un poco de lado. Y pues hoy en día hay otras cosas que lo atraen a uno y esos museos siguen siendo como un referente, pero ya como que en el imaginario de hoy en día no es tan impactante el asunto y hay un Mm. montón de tecnologías que han avanzado y estos museos como que no pudieron ponerse al día con esas cosas. Entonces, um,
¿Qué opinión te genera eso? Sobre todo con, pues pensando en el asunto de la tecnología que cada día va avanzando y como que uno no puede ponerse al día con ella, como que uno siente que se va rezagando. Oh, total, y de hecho recojo acá el comentario de Nuri en el chat que nos dice que el cuento estuvo muy bueno, pero que para su generación, pues ver los supersónicos era una cosa muy lejana y pues en este momento se están viviendo. Y creería que, bueno, es, sí, para uno es como muy triste y creo que igual todas las generaciones lo vivirán, pues ver cómo van cambiando esas cosas, ¿no? Y esas iniciativas, yo creo que igual están tratando de, por lo menos pensaría que Maloca está tratando como de adaptarse, sin embargo, a las épocas de virtualidad que ya venía como entrando en el territorio, pues ahora sumémosle el tema de la pandemia y que ya no podemos salir y la descripción que nos hace el cuento de que la gente ya no sale, que todo es virtual, pues me pareció tremendamente eh, reflejo de esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo creo que si hay iniciativas de estas, pues tendrán que apuntar a ser virtuales porque pues cada vez pues no sabemos cuándo podamos volver digamos una presencialidad completa. Entonces, sí, pensaría que todas esas iniciativas eventualmente tienen que mutar hacia una virtualidad. Entonces, lo que hablábamos en días pasados, como que ya tú puedes conocer museos aquí, uno sentado con una conexión a internet, pero pues ya ahí el tema es como qué pasa con quienes no tienen una conexión, por ejemplo, quienes no disponen de un dispositivo como este o lo suficientemente conectadísimo, porque ya vemos que cada día que pasa esto fuera de los almacenes, pues ya definitivamente se va volviendo obsoleto, no a una velocidad tremenda, pero sí, y digamos que ya los dispositivos que teníamos hace unos años que eran la locura, no sé, estoy pensando como cuando teníamos un CD frente a un disquete, pues eso era la cosa más loca. Ahora, pues no sé, coge tú un CD a ver cuánto le cabe de información de la que estamos manejando en este momento. Y así, entonces, sí, yo creo que eso es como como el rumbo natural del avance de la tecnología. Pero sí, digamos que en el camino obviamente se quedarán muchas iniciativas, otras tendrán que mutar y más ahora que, como siempre les digo, época de información, sobresaturación de información y aparte de eso entonces sumémosle el tema de la pandemia y bueno que ya muchas cosas han cambiado para siempre en el transcurso del año pasado aquí. Entonces, como que sí, lo que te digo, el escenario del cuento me parece completamente válido en este punto. Sí, yo quería retomar lo de el asunto de no salir, de cómo se muestra en el cuento, porque pues yo creo que tiene unas implicaciones un poco distintas y es otro de los temas que quería preguntarte porque es un tema que ya he visto como en otros tópicos de ciencia ficción y recuerdo especialmente dos visiones distintas del asunto y es que aquí en el cuento las personas no salen o las personas como que se refugian o se encierran en sus lugares, en sus hogares, si es que están en sus hogares, por miedo Ujú. a morir. Y es porque la tecnología ha avanzado tanto que ellos prácticamente son inmortales y la única manera en la que pueden morir es por cometer alguna idiotez, no sé, se cayeron por unas escaleras o los atropelló algún carro o alguna cosa, algún accidente les causó la muerte, pero ellos naturalmente no pueden morir. Y es algo que me impresiona mucho porque
No sé si ustedes recuerdan esta película super palomitera con Justin Timberlake que se llamaba In Time, Ujú. en la que los personajes eran prácticamente inmortales, y toda la moneda de cambio era tiempo. Entonces, si lograbas conseguir el suficiente tiempo, pues tú eras prácticamente inmortal. Y los ricos, la gente rica en esa película, solo podía morir si cometían alguna estupidez, si se ahogaban o si los atropellaban o si les disparaban. Pero ellos tenían todo el tiempo del mundo y no podían morir, eran prácticamente inmortales. Y también tenían ese miedo, era como el miedo a vivir, porque el miedo a vivir como experimentar cosas, porque eso les causaba la muerte. Y me parecía una noción súper interesante de explorar, porque es tan contradictoria que, que, que sí, a mí me parece impresionante cómo la plantean estos autores, porque tienes todo el tiempo del mundo, eres inmortal, pero no puedes hacer absolutamente nada por miedo a morirte. Y es una cuestión que uno dice como, jue madre, ¿tú qué harías o tú cómo te sentirías si llegáramos a un punto en el que la tecnología nos permitiera hacer eso? ¿Qué impresiones te genera esta idea de usted es inmortal, pero cuidado, cuidado, porque es que si lo atropellan o si se cae o si se golpea de pronto se muere? ¿Cómo vivirías en un ambiente así? Uf, pues es que yo creo que eso también va como en el cómo nacen esas iniciativas, ¿no? Es decir, em, no sé, llegar a un punto como en los personajes que también contrastan en este cuento, que son los dos visitantes. Estas personas ya no tenían idea alguna de cómo se había vivido antes. Entonces yo creo que esas nociones van a ser claras solo para gente que se diferencie como de épocas, ¿no? Entonces, no sé, es como el contraste que vemos ahora, no sé, vuelvo al tema como de los dispositivos, que pues uno, no sé, alguien como que manejara, no sé, otro tipo de dispositivos de guardado, de los disquetes, los CDs, pues va a decir como, uy, es que usted no se imagina cuánto cabía en esa cosa y hasta más. Pero pues ya la gente que no los usa, pues no va a sentir, o yo pienso que no va a sentir la diferencia porque pues van a haber estado mucho tiempo en esa pues como en esas ideas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ya eso sería diferenciable para personas con como de otra época, pero ya si uno ha vivido toda la vida y es como el tema de los nativos digitales y esto, o sea, como que ya si tú has vivido siempre en esa misma realidad, pues realmente el cuestionarse por otro tipo de realidades ya como que no valdría, ¿no? O no sé, pues sí hay curiosidad y esto, pero pues ya no sería un tema como para preocuparse, por decirlo así. Entonces, sí, si hubiera esa preocupación, como, es decir, toda la sociedad estaría, y como lo refleja el cuento, como en esa tónica, ¿no? Entonces, ok, es que eres frágil, tienes todo el tiempo del mundo, pero eres frágil, entonces pues no salgas. ¿Para qué sales si es que eres frágil y tienes tu tiempo ahí? Y creo que la misma sociedad pues va a ser, o bueno, el entorno, el contexto, pues va a ser que ya no te preocupe eso, o sea, ya eso sería una preocupación de alguien que viniera, por ejemplo, de otra época y dijera, uy, ¿cómo así? Pero si ustedes tienen todas las ventajas y como así que no van a salir, o como así que no les da miedo, no sé, andar o ir o visitar o eso, no sé, lo pensaría, por ejemplo, no sé, alguien que de pronto viniera a esta época y le parecería de pronto muy tonto, no sé, que tuviéramos que ir a mercar por turnos, y yo creo que hace un año eso no sería una preocupación de nadie, pero ahora la sociedad lo exige y se vuelve normal. Entonces sí creería que el tema
de la inmortalidad y el tema de la fragilidad del ser humano ya sería una preocupación de alguien que está viendo la situación como de lejos, ¿no? Pero alguien inmerso en esa, como en esa dinámica, pues yo no creo que ya sea una preocupación. Y ya si digamos que, uy, si me tocará vivirlo en este punto, uy, no sé, pues no sé, ya han cambiado tanto las cosas que ya uno no sabe cómo más lo puede sorprender esta época. Entonces, no sé, lo que te digo, hace un año no era impensable, bueno, no, ya hace 2 años, por ejemplo, ya era impensable todo lo que ha pasado en estos días, pero pues ya nos hemos ido acostumbrando, ¿no? Lo que hablábamos el otro día. Bueno, una última cosita que te quería preguntar, ¿qué te parecieron esas dos nuevas leyes? Uf. Bueno, contexto, sí, Iván fue el que me dio a conocer las leyes, porque como les he contado, pues este es un tema que me gusta muchísimo, y no creo que como recurso literario, pues espectacular, creo que es lo que le da, bueno, no, el cuento me parece que su desarrollo es impecable, digamos que todo el tiempo que se toma construyendo este mundo, pues para que después podamos hacer estas interpretaciones locas, pues es genial. Y las dos leyes, pues hermosas de por sí, y creo que contrastan muy bien con lo que nos venía contando y no, a tenerlas en cuenta. Me pareció recursivo como recurso de la narrativa, genial, y pues no, creo que le dieron un final espectacular al cuento. No sé qué te parezcan a ti. A mí me encantaron, me encantaron porque me parece que trazan una línea muy clara entre lo que significa ser un autómata y lo que significa ser eh, como una entidad racional. Y es como, esa es la eterna discusión de las inteligencias artificiales. Es como, y lo discutimos cuando hablamos, por ejemplo, de Nier Automata en emisiones de otros tiempos. Y cuando hablamos también cuando hablé un poquito sobre la película de Will Smith, de Yo Robot, esa es la eterna discusión y es, estas máquinas, estos androides, solamente están siguiendo órdenes, es decir, sus actos, sus pensamientos, todo lo que hacen deriva de un algoritmo que les fue programado y que ellos están siguiendo, o si son capaces de pensar como nosotros asumimos que los seres humanos piensan. Y eso es fundamental para comprender un montón de cosas con respecto a las inteligencias artificiales. No es una cosa solo de ficción ni de filosofía. La gente que trabaja hoy en día en inteligencia artificial se tiene que hacer esas preguntas. Ujú. Y yo creo que esas dos leyes nos demuestran un montón de cosas en prácticamente el último párrafo. Y me impactó mucho por eso. Aquí vemos que el androide está preocupado por seguir sus tres leyes y uno diría como, pues el androide está haciendo lo que lo programaron para hacer. Él no puede pensar por sí mismo, él no puede violar las leyes, él no puede salirse del esquema. Mientras que un ser humano tiene esa capacidad y es una capacidad que a la gente le da mucho miedo que logren las inteligencias artificiales, porque nosotros como seres humanos asumimos que tener esa capacidad es tener la capacidad para hacer el mal. O sea, si uno se puede saltar las reglas es porque quiere hacer algo malo. y, Ujú. y estas dos leyes nos demuestran que esa capacidad de improvisación, esa capacidad de salirse del esquema, esa capacidad como de sopesar la situación y tomar una decisión basado no en las leyes que me dieron, sino en un razonamiento, es algo muy humano, es algo que se escapa completamente a un programa, que se escapa a un algoritmo, ¿no? Es una pregunta constante que a la gente que le guste mucho la ciencia ficción seguramente ha visto en otras obras, como en Total. Ghost in the Shell, como en
Yo Robot, como en ese tipo de historias. Yo Robot, la Ujú. película, no el cuento. En las cuales pues uno se pregunta hasta qué punto estas máquinas pueden romper esas reglas. Mm. Y me gusta mucho, y también pensaba mucho, por ejemplo, en Blade Runner, en cómo generalmente ese romper las reglas siempre viene atravesado por la expresión de una emoción. El Ujú. discurso final en Blade Runner del replicante creo que es una obra maestra precisamente por eso. Y aquí la explicación que da el doctor para salvar al androide también está atravesada por eso, ¿no? Las dos leyes implican una emoción, implican ser consciente de que algo importa, no por cuestión de programa, no por una cuestión utilitarista de voy a hacer la suma a ver quién importa más, sino que algo nos importa independientemente de cualquier cosa. Y la quinta pues ya se sale completamente de todo, ya la expresión de amor para tomar una decisión es algo que yo no puedo pensar que se pueda programar en una máquina. O sea, tú cómo le enseñas a una máquina a amar a través de un Mm. programa, o cómo metes esa idea o el germen de esa idea en un programa. Parece algo tremendamente difícil y por eso me gustaron tanto. Me parece que como que reducen a dos leyes la diferencia entre el androide y el humano, entre una inteligencia artificial, como la está pensando este cuento, y una inteligencia humana. Y que lo haya hecho a través de los sentimientos, me pareció la locura. Muy, muy, muy chévere. Total, no, totalmente de acuerdo. A quienes nos visitan, nos están viendo en este momento y a quienes nos verán después en el futuro, les recomendamos, pueden comentarnos sus ideas sobre estos planteamientos que nos explica este cuento. Si quieren volverlo a escuchar, ahí va a estar en YouTube. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos también en Instagram, donde van a ver pues encuestas y preguntas que les queremos hacer desde nuestras historias. También van a encontrarnos en Twitter, donde van a ver fragmentos de las lecturas que estamos haciendo, y nuestra comunidad en Facebook. Recuerden, próximamente ya, de hecho es curioso porque ya tenemos listo un artículo precisamente de otra obra que habla de esto. Entonces, para que estén muy pendientes, en próximos días les estaremos avisando. Y nada, como siempre, agradecerles por estar con nosotros. Recuerden, ya esta semana vamos a estar de lunes a viernes. Y nos volveremos a ver entonces el día lunes con más lecturas, con más temas, más discusión. Recuerden, nos pueden contactar si quieren alguna lectura en especial, si quieren venir a leer, nos dicen y lo cuadramos, ¿verdad, Iván? Claro que sí, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en esta emisión en vivo. Un saludo muy grande. También muchas gracias a las personas que nos ven en diferido en las grabaciones de YouTube. Los invitamos y las invitamos a las personas que nos ven en YouTube a que entren al canal de Twitch y nos sigan por si quieren ver las emisiones en vivo, participar en el chat, a aportar sus opiniones en las discusiones, que como les decíamos hace un momento, pues para eso es este espacio, para escucharlos a ustedes también, para que compartamos diferentes visiones, diferentes teorías, diferentes conocimientos que nos permitan profundizar en estas lecturas que nosotros hacemos. Y como decía Cata, si quieren animarse a leer, pues también están invitadísimos e invitadísimas a lo que quieran leer, la historia que nos quieran compartir. Aquí les abrimos el espacio. Muchísimas gracias a todos por su atención y nos vemos la próxima semana. Chao, nos vemos en las estanterías. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.